Buenos días a todos mis estimados amigos y hermanos. Gracias a Dios que aquí estamos, un día más. Estamos muy bendecidos porque estamos en el propósito de Dios, estudiar su palabra. ¿Para qué? ¿Para qué estudiamos? Bueno, estudiamos porque el Señor quiere que le conozcamos cada día más y más y más a Él y a nuestro Señor Jesucristo. Por eso usamos versículos de oro como Juan 17:3 que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que nosotros tenemos una tarea muy grande y es estudiar, conocer a Dios. Estamos analizando los atributos divinos, los atributos de Dios. Son cosas que le pertenecen exclusivamente a Dios. Atributos. Y hemos dicho que en la parte de nosotros los atributos de Dios se vuelven virtudes humanas. Dios es todo lo que sus atributos revelan, pero al participar nosotros, debido a que la Biblia dice que Dios nos ha hecho participantes de su vida y de su naturaleza, entonces Dios usa nuestras virtudes humanas, nuestras formas de expresión, para mostrar, gloria a Dios, mostrar sus atributos. Todo lo que es atributo es perteneciente totalmente a Dios. De nosotros no podemos decir que nosotros eh, los atributos de Dios son naturales en nosotros. No, Dios es amor. Eso, para que nosotros participemos de su amor, tenemos que prestar nuestras virtudes humanas. Dios es vida, y para experimentar esa vida y disfrutar esa vida, nosotros tenemos que cooperar con Dios, dejándolo usar nuestras virtudes humanas. Nuestras virtudes humanas sirven para expresar. Muy bien, voy a iniciar la lección de hoy porque hoy nos toca hablar de la luz, el atributo luz. Ya hablé del atributo vida, del atributo amor. Ahora voy a hablar del atributo luz. Vamos a tomar los minutos de hoy para ubicarnos bien, entender bien cómo es Dios en la Biblia como luz. Recuérdese que la Biblia, eh, estos son eh, las formas que se usan para entender la Biblia. Allá por la época medieval empezó a correr una enseñanza de que la Biblia se entiende por medio de 4 planos interpretativos. Inclusive yo lo aprendí de el libro de Cristóbal Colón, las profecías de Cristóbal Colón, y Cristóbal Colón se basó en los conceptos que corrían en la época medieval, en el tiempo de él, y se llama un dístico medieval que resume la significación de los 4 sentidos. Ahora, notemos que esa palabra significación, y usted la puede investigar, en el libro de Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo número 1 y usted va a encontrar ahí esa palabra de la significación. Mire cómo dice en el capítulo 1 y verso 1: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las significó. Esa es la palabra griega correcta que nos ponen a nosotros, y las significó. O sea que la palabra significó aquí, declaró, es semeión. Semeión, que viene de la raíz de semiología. Semiología o semiótica, como les he mencionado muchas veces, es entender signos, entender signos. Entonces, cuando nosotros aplicamos
los planos interpretativos de la Biblia. El primero es la letra, que la letra enseña los hechos. Luego tenemos la alegoría, que es lo que has de creer, o sea que en la alegoría es donde están escondidos los secretos de Dios. Y la tercera es el sentido moral o la moraleja, lo que debes hacer. Y aún hay un cuarto sentido que se llama la anagogía, que es lo que debes desear o lo que debe de ser tu tendencia. Bueno, entonces, entendiendo nosotros el anagoge, porque ese es el término, el anagoge, sentido anagógico, entonces entendiendo eso nosotros podemos darnos cuenta que la Biblia tiene 4 planos interpretativos. Un poquito diferente de hablar de la plenitud de interpretación, porque si Dios tiene plenitud de interpretación en su palabra, pues nos vamos a ir al número 7. No sabemos cuáles son las otras 3, pero de seguro que si continuamos estudiando, Dios nos puede abrir nuestro entendimiento para que nosotros podamos ver la plenitud de la interpretación, que sería al grado 7. Ahorita yo les hablé de 4 grados. ¿Quiere que se los repita? La letra enseña los hechos. La alegoría, lo que has de creer. Luego tenemos el sentido moral, la moraleja, lo que debes hacer. Y por último tenemos la anagogía, lo que debes desear o la tendencia a lo que debes inclinarte. Muy bien. Considerando esas 4 formas de interpretación, yo creo que debemos de respetar la mejor. Y quiero decirte que la mayoría de los teólogos no cree en la alegoría. O sea, no sé qué prejuicio tienen que no quieren apegarse a la alegoría, a pesar de que yo puedo decirte que usar la alegoría de la Biblia no es fácil, porque a la larga tienes que ser un erudito para interpretar toda la Biblia por medio de signos. Y esa tarea es colosal, esa tarea es muy grande. Muchos no la quieren. ¿Por qué? Porque dejan de ser indolentes, dejan de ser haraganes. Y Dios quiere que dejemos de ser haraganes. Entonces, para entender lo que es la luz en la Biblia, nosotros tenemos que irnos hasta el principio de la Biblia y podemos seguir los pasos de la palabra luz para llegar al final de la Biblia y ver cuál es la última enseñanza de parte de Dios acerca de la luz. ¿Se recuerdan ustedes que hemos hablado de la hermenéutica? La hermenéutica tiene un principio fundamental de entender la Biblia. Y ese principio fundamental es que hay primera mención, segunda mención, tercera mención, etcétera, 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 hasta agotar todas las menciones de dicho tema. Esa es la forma correcta y hermenéutica de enseñar la Biblia, seguir una expresión desde su inicio hasta su final. Cuando nosotros estudiamos la Biblia de esa manera, que de hecho así es como el hermano Carrillo ha aprendido a estudiarla, entonces nosotros podemos tener un concepto claro y sobrio y puro de la palabra de Dios. Si yo quiero entender a Dios como la luz, porque Jesús lo dijo en Juan 8, que Él era la luz del mundo, entonces tengo que empezar desde que nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra tierra vino a estar desordenada y vacía. Fíjese cómo empieza la Biblia. Y vamos a usar la alegoría para interpretarla correctamente y poder entender lo que es Dios como la luz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Si usted agarra la letra, pues está diciéndole que Él creó lo que usted ve, los cielos y la tierra, lo que ve, los montes, los valles, ríos, mares, lagos. Eso lo crió Dios. En el principio, crió. Y ya sabe que cuando Dios crea algo es de la nada. Dios creó todo, todo, todo lo que usted puede alcanzar a ver de la nada. Eso es crear. Entonces, Él crió los cielos y la tierra. Todo lo que usted puede ver y lo que no puede ver. Él lo crió. Y gracias a Dios que hemos entendido eso al estudiar la Biblia. Pero luego dice que eso que Él creó vino a estar desordenado y vacío. Usted se recuerda que ayer les estuve explicando que después de estudiar la Biblia por 60 años, Dios nos trae pensamientos a la mente y Él hace que suban pensamientos desde nuestro interior a nuestra mente. Y les estuve explicando que no era el producto de mi imaginación ni tampoco algo que yo me he inventado, sino que es algo que se puede ver por medio de la semiología, la significación. O sea que Dios nos pone signos. Todos estos son signos, son alegorías para que uno entienda lo que está escondido debajo de esa letra. Debajo de esa letra y sin miedo usted puede ver que Dios creó los cielos y la tierra, Dios creó a los ángeles y creó también al hombre. Y usted puede darse cuenta que esa creación vino a estar desordenada y vacía. Lo que yo les he compartido, Dios creó, Dios corrompió y Dios restauró. En el versículo 1 y 2 está lo que Dios creó y corrompió. Ayer les explicaba que atribuirle al diablo la corrupción es darle más poder a la herramienta que al que usa la herramienta. Dios es el que creó, Él es el que corrompe, y usted lo va a entender cada día más y más cuando leamos los versículos. Ayer pues leímos Job 5:18, que ahí dice que Dios es el que causa la enfermedad y Él es el que causa la llaga, pero Él es el que también venda y da la medicina. Pues yo quiero que ustedes vean que la Biblia, si ustedes la estudian, no solamente se puede estudiar bajo un plano interpretativo, sino bajo 4 planos interpretativos. Ya lo vimos, alegoría, ya lo vimos, la letra, ya lo vimos, la moraleja, ya lo vimos, la anagogía. Entonces, la manera que podemos descubrir, porque la alegoría es lo que debes creer, porque ahí están los secretos de Dios en la alegoría. Por eso la Biblia entera es una alegoría gigante. Todo lo describe Dios por medio de significación. En inglés es signs, signs. En español significación, pero signs es señales, signos. Y la Biblia es un libro de signos, de alegorías. El que aprende parábolas y alegorías va a descubrir lo que está escondido en el corazón de Dios. Entonces, después de que Él nos muestra que Él crea, Él corrompe, empieza a restaurar. Porque el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz. O sea, y dijo Dios, hágase la luz. Y la luz se hizo. Y dijo Dios, hágase la luz. Y ya dijimos que esa frase, y dijo Dios, sea la luz, es profundísima. Porque si Dios es luz y si Jesús dijo que Él era la luz del mundo, solo imagínese usted lo que está diciendo Dios y sea la luz. Hablando de semiología, hablando de semiótica, hablando de una interpretación de símbolos que es correcta.
El hecho que algunos no la quieran usar para entender los secretos de Dios, eso no elimina lo profundo y verdadero que Dios nos quiere mostrar a través de su palabra. Y dijo Dios, sea la luz. Entonces nosotros tenemos que estudiar, discernir la implicación y la indicación de sea la luz. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Entonces, si Dios dijo que fuera la luz, y Cristo dijo que Él es la luz, y Cristo dijo que nosotros somos la luz, entonces, ¿qué es lo primero que Dios quiere que nosotros entendamos después que su creación se corrompe? Imagínense. Él quiere que entendamos que hay una autocreación ahí. Hay una autocreación. Si Dios es la luz y Él dijo que sea la luz y fue la luz, allí hay una autocreación. Pero el problema es de que muy poquitos entienden lo que es la autocreación, porque autocreación significa que alguien con todo el poder se puede crear a sí mismo. Eso es lo que implica sea la luz. Dios diciendo que Él sea la luz. Y pues está diciendo de que sea Cristo. Pablo, el apóstol, el gran apóstol. Él nos descubre muchas de estas cosas que estamos hablando. Si usted lee Colosenses, ahí dice que Cristo es el primogénito de toda creación. Imagínese, el primogénito de toda creación. Sean ángeles, sean arcángeles, sean dominios, sean principados, sean potestades, sea el hombre. Él es el primogénito de cualquier creación de Dios. Ahora, ¿por qué Él es el primogénito de toda creación? Porque después que Él creó los cielos y la tierra y los desordenó, Él se autocrió como la vida, como la luz, porque la vida es la luz. Usted lo puede leer con toda claridad en Juan capítulo 1 y versículo 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. En él estaba la vida y la vida era la luz. Y la vida era la luz. Ok. Entonces, si estamos entendiendo correctamente la palabra, nosotros sabemos que cuando Dios dijo sea la luz, es sea la vida. Por eso Cristo, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz. El que a mí viene no andará en tinieblas. Entonces, vamos a entender no solamente la autocreación, sino que vamos a entender que cuando Dios se autocrió en Cristo, ¡wow!, nos creó a nosotros. Fíjese, dice Efesios 2:10 que nosotros somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Entonces, aquí está pues el gran problema de los cristianos, que como los cristianos no estudian la Biblia, ellos no pueden descubrir quién es Cristo. Recuérdese que todo esto que estamos hablando surgió debido a que llegamos a Mateo 1:16, que María dio a luz a Jesús llamado el Cristo. Porque cuando hablamos de Cristo tenemos que saber que Él es Dios y que Él se autocrió, pero no se autocrió solo. Y esto es lo maravilloso, hermano. Y esto es lo precioso, mire, que cuando Él se autocrió, Él nos crió a nosotros y a Cristo. O sea que Dios en su autocreación nos incluyó a nosotros. Esto bota toda la teología humana.
porque la teología es una ciencia arreglada por el hombre. O sea que el hombre arregló tratando de dar a entender los conceptos, pero lo que hace es perder a la gente en conocimiento mezclado. Porque cuando Dios dijo sea la luz, Él se autocrió corporif, cor- ¿cómo le condigo? Como corporificación, pero aparte de corporificación, corporación. Dios es una corporación. Usted ha visto que los hombres tienen corporaciones, que significa sencillamente que no es uno el dueño, sino muchos. Corporificación es que tomó cuerpo, pero corporación es que somos muchos. Nosotros somos la corporación de Dios y la corporificación de Dios. Dos cosas que tiene usted que analizarlas con toda claridad para entender las diferencias. Pero nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Somos una corporación. Entonces, cuando Dios dijo sea la luz, Él se autocrió, pero ahí veníamos nosotros. Nosotros tenemos nuestro inicio en el eterno, en el Cristo eterno. Por supuesto que algunos no entienden a Dios en su eternidad. Tenemos cierto conceptito ahí en la mente que se apega a principio y fin. Y como Cristo también se presenta como principio y fin, pero cuando Cristo se presenta como principio y fin, está hablando de algo que tiene un límite. Pero cuando Él se identifica como eterno, no tiene límite. Y si Cristo es eterno, porque todos los teólogos aceptan esa verdad, todos los teólogos te dicen que Cristo es eterno, pero ignoran esta parte. Ignoran sea la luz. Ignoran. Y es tan sencillo, mire, pero esto es para que los que somos pequeñitos. Por eso dijo Jesús, te alabo Padre, porque a estos pequeñitos te ha placido revelarles, revelarles. Si tú eres pequeñito, Dios te va a revelar. Pero si te crees una superior a los demás, Dios no trata contigo. Es más, dice que al orgulloso lo mira de lejos. Voy a tomarme un traguito de agua, ¿eh? Un traguito de agua. Entonces yo creo que estás entendiendo este concepto, ¿verdad? Pero vamos a profundizarlo porque en la Biblia, a través de toda ella, está la luz. Solo te hablé un principio, de cómo es que principia la luz. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. ¿Te acuerdas del joven rico que le dijo, maestro bueno? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno si solo hay uno en el cielo que es bueno? Entonces, sea la luz, fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. La luz es la vida, y la vida es la luz, son términos intercambiables. Si tú quieres decir que la luz es vida y que la vida es luz, está correcto. Entonces, la Biblia empieza con una narración que está significada. Dios usó esos signos para hacernos entender lo espiritual. No estamos en la moraleja ni en la letra, ni en la anagogía, estamos en la alegoría. En la alegoría Dios nos puso estas alegorías para transmitirnos un conocimiento espiritual. Por eso es que dice Pablo que el hombre natural no entiende las cosas que se han de entender con el espíritu. ¿Por qué? Porque muchas cosas que Dios nos ha dejado en su palabra son para entenderlas espiritualmente. Y por eso nosotros tenemos que ser hombres espirituales, porque
el carnal no entiende las cosas espirituales. En la mente humana es imposible entender las cosas espirituales. Tenemos que ejercitar nuestro espíritu y ver lo que está escondido debajo de la letra. Muy bien. Entonces, para entender la luz, nosotros tenemos que avanzar. Y nos vamos a ir hasta Juan. Juan capítulo número 8. Juan capítulo 8. Pero quiero que pongas atención, porque ya desde Génesis ya vienes con el concepto de lo que es la luz, que es un signo, es un signo. Pero ahora vayamos desarrollando la enseñanza y lleguemos al capítulo 8 de Juan y lo vamos a analizar bajo su contexto, porque Dios quiere que tú entiendas lo que es la luz y que lo entiendas bíblicamente, porque Cristo es la luz y tú eres la luz. Por eso tenemos que entenderlo. Entonces, mira, en el capítulo 8 dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, desde el versículo 1, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Sentado el Señor les enseñaba. Entonces, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Fíjate que para entender nosotros la Biblia bajo su contexto tenemos que leer lo que está anterior y posterior, porque queremos hablar de él como la luz. Porque aquí en el versículo 12 en adelante nos habla de que él es la luz. Pero mira cómo introduce la luz. Introduce la luz por medio de una pecadora, por medio de una mujer que, de acuerdo a la ley de Moisés, ella debe de morir apedreada. Fíjate, quiere decir que Dios quiere mostrarnos a través de la ley lo que es la luz. Dios usa la ley como un contraste con la luz. Fíjate cómo va a actuar la luz y cómo actúa la ley. La ley hace que las personas estén en tinieblas, pero la gracia, que es Jesucristo, hace que las personas estén en luz. Dicho en otras palabras, si tú ves a Dios, tú estás en luz. Pero si tú no ves a Dios, estás en tinieblas. Pero lo primero que Cristo quiere que tú veas es que para ver a Dios, para ver la luz, tú tienes que reconocer quién eres. Y por eso nos inicia, antes de hablarnos de la luz, en el desarrollo de ese tema, Él nos pone a una mujer adúltera que debe de morir apedreada. Fíjate que algunos de ustedes quizá me están solo escuchando, pero no han agarrado la onda. Yo los veo cuando ponen sus comentarios. Yo los veo. Y veo que no están en el ritmo que yo voy. No veo que se identifican con lo que estoy hablando, sino que andan por ahí divagando. Se van a textos de la Biblia, pero no certifican lo que estoy hablando. Y así es más difícil que Dios nos revele porque unos andan por un lado y otros andan por otro lado. Te estoy diciendo que antes de hablar de la luz, bajo el contexto bíblico, tú no vas a entender lo que es la luz si tú no reconoces tu condición de pecador. Porque nos pone un ejemplo de una mujer que la tienen que apedrear. La tienen que apedrear de acuerdo a la ley, de acuerdo a las tinieblas. A ella la tienen que apedrear. Mira qué tremendo. Porque las tinieblas muchas veces creen que ellos se están corrigiendo de una manera correcta, valga la redundancia.
pero te vas a dar cuenta que las tinieblas no sabe corregir. Tiene que venir la luz y decir, el que de vosotros se encuentre sin pecado, arroje la primera piedra. ¿Y qué sucedió? Dice que después que les dijo así a ellos, se inclinó y se puso a escribir en la tierra. Siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia. Fíjate pues que nadie puede ver lo que es la luz si no es acusado de su conciencia. Porque hasta que uno es acusado de su conciencia, uno reconoce. Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los posteros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ok, el contexto para hablar de Cristo como la luz es que el hombre tiene que ver a Dios y reconocer su condición. De otra manera, no ve a Dios, no tiene luz, no tiene vida. Ok, ahora entremos pues. Verso 12, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. ¡Wow! El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Las cosas de Dios son sencillas. Solo hay que tener un corazón y sujetarnos al contexto. Él les va a declarar que todo aquel que no reconoce su condición de pecador no puede ver la luz. Mire, hermano, es triste la condición de nosotros, porque si algún hermano de nosotros peca, mire cómo actúan las iglesias cuando un hermano peca. Todos le caen encima, disciplina. Yo me crié en aquellos tiempos en que las iglesias hasta ponían un rótulo diciendo que el hermano fulano estaba en disciplina porque había cometido fornicación. O sea que lo avergonzaban a los hermanos en vez de ayudarlos a salir de esa condición pecaminosa y decirles: vete en paz y no peques más. Ellos presumían que eran los maestros muy disciplinarios, los pastores. Ellos demostraban que ellos eran muy correctos en aplicar la ley a los hermanos. Sin embargo, todos sabemos que ninguno de nosotros puede actuar de esa manera, porque todos tenemos rabo de paja y cualquiera de nosotros que se acerque al fuego se quemará. Entonces, para entender lo que es ser la luz del mundo, primero hay que reconocer nuestra condición. Entonces Él dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ok, entonces, si tú quieres verdaderamente entender el atributo de Dios como luz, ¿qué tienes que hacer? ¿Quieres tú disfrutar, como dice Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio del poder, huyendo de la concupiscencia del mundo? Porque de la manera que el Señor Jesús le habló a todos estos fariseos y todos estos que querían apedrear a la mujer, era que huyeran de ser unos mundanos, porque ellos eran unos profesores, eran unos maestros, eran principales, que se creían más que la gente y ellos mismos estaban más podridos que la gente. Es que ese es el problema, hermano, cuando uno quiere corregir a otros. El problema es que uno está podrido y no es capaz de corregir justamente. Pero Dios, como al ponernos como luz,
Hermanos, si Jesús es la luz, si Cristo es la luz y Él es perfecto, está hablando de lo que dice Mateo 5, que si queremos ser perfectos como nuestro Padre, nosotros tenemos que saber perdonar aún a nuestros enemigos. Entonces, gracias a Dios que usted va a ver más. Mire, sigamos leyendo para que saquemos la esencia del contexto. Porque eso de ser la luz del mundo, hermano, eso no crea que es fácil. Si allá en el principio nos dijeron sea la luz después de ser corruptos. Porque ese es el secreto más grande de Dios, cómo es que nosotros siendo corruptos podemos venir a ser luz. Está bien, ¿verdad? Que alguien diga, ah, sí, él es muy correcto, él puede brillar, pero es que aquí no está Dios en ese negocio de hacer brillar a alguien que no es corrupto, sino que el negocio de Dios es hacer brillar al que es corrupto. Y eso, hermano, para nosotros cuesta entender lo que Dios se haya decidido arreglarnos, porque Él nos desarregló, pues. Ya usted me entiende mi hablar. Él nos desarregló, ahora Él nos arregla. Nadie nos puede arreglar si no es Él, si Él fue el que nos desarregló. Entonces, gracias a Dios por esto. Sigamos leyendo. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Ellos se inclinaban a las costumbres de su tiempo en boca de dos testigos, conste todo asunto. Versículo 14 respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Fíjese pues, para que uno descubra lo que es la luz, es decir, para que uno pueda ver quién es Dios como luz, uno tiene que reconocer su condición y no juzgar a los demás, porque ese es el problema. Mire, dice, versículo 15, vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Yo no juzgo a nadie. Hermano, Dios mismo te dice a ti que si tú juzgas cualquier situación según la carne, tú primero no estás reconociendo tu condición. Y segundo, no estás reconociendo que el que juzga es Dios. Porque mira cómo dice aquí, pues. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Fíjate pues, de la única manera que nosotros podemos juzgar algo correctamente es cuando no juzgamos solos, sino con el Padre. O sea que el Señor dice, si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo. Siempre, hermano, que tú quieras juzgar a alguien, no lo hagas solo. No lo hagas solo, hermano. Es un mandamiento de Dios. Cristo mismo se sujetó al Padre para juzgar. Él dijo, no, dijo, mire, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió al Padre. Cuando tú te haces uno con Cristo, cuando tú te haces uno con el Padre, tu juzgar no es cualquier cosa. Tú vas a reconocer lo que eres tú y vas a dejar que el Padre Celestial ejecute el juicio por ti y entonces tú vas a bendecir al que estás juzgando. Mira el caso de esta mujer. ¿Tú crees que no merecía que la apedrearan? Claro que sí. Pero Cristo tuvo que enseñar a los fariseos y a los maestros de Israel cómo es que se juzga verdaderamente. Es solamente cuando tú tienes la luz, cuando tú ves al Padre, que el Padre, si no tenemos luz, hermano,
nosotros no vamos a poder jamás hacer juicios correctos. Sigues leyendo. Dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Ahora vas a entender lo que significa en boca de dos testigos conste todo asunto. Yo le he pedido a Dios durante todos estos años que Él me ha ayudado para ser pastor, que Él me ayude y me dé sabiduría para juzgar las situaciones. Por eso a mí muchos hermanos pastores me preguntan, hermano Carrillo, ¿cómo actuaría usted en esta situación? Y le doy gracias a Dios porque yo he aprendido esto que te estoy enseñando, no es nuevo para mí. Esto que te estoy enseñando, Dios me lo ha revelado a mí bajo contexto. Si usas la Biblia bajo contexto, te vas a llenar de sabiduría. Y es una sabiduría que está oculta, pero que Dios te la da a ti. Dice, yo soy el que da testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Así que el Padre y el Hijo son uno. Y Él oró para que nosotros también seamos uno con ellos. Y de esa manera no la regamos. Mire, estas palabras, dice, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Aleluya. Yo sé que aquí hay muchas cosas que seguir diciendo, hermano, pero mi punto es de que entendamos lo que es la luz. Si Dios nos permite, mañana vamos a seguir los pasos de la luz, porque quiero llegar hasta Apocalipsis para que veas cómo desemboca el tema de la luz, porque es el atributo de Dios para expresión. La luz en la Biblia es expresión. Así que si Dios nos da vida, continuamos mañana, pero ya te estoy enfocando bien bajo contexto lo que es ser la luz del mundo. Y que lo es Cristo y lo somos nosotros. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y continuamos mañana. Despídete, danos un saludito por ahí. Ahora casi no hay comentarios, algunos muy poquitos se conectaron en este día, no sé qué pasó, pero muy poquitos comentarios. Están muy calladitos los hermanos. Saludos a mi hermana Lupina a Nicaragua. Saludos secretaria Ana González, ya teníamos días de no verla. Siga ahí, siga, salúdanos. Si estás ahí, di amén aunque sea. Alfredo Aicart, que Dios te bendiga. Dios te guarde. Dios bendiga a todos nuestros hermanos. Hasta mañana.